El 8 de septiembre la tierra tembló en Marruecos. Este terremoto dejó a su paso destrucción y miles de muertes, pero también desinformación. Hablamos de las imágenes más virales y de los bulos que nos han colado. Además, resolvemos una de las dudas que más están preguntando los españoles en los últimos días. ¿Por qué el precio del aceite de oliva ha subido tanto? Y en este Maldita la Hora también desmontamos las narrativas desinformadoras que tratan de utilizar la ciencia para atacar a las personas LGTBI. Empezamos. Maldita la Hora, Natalia Díez. Lo que escuchamos son algunas de las situaciones vividas en los últimos días en Marruecos. Un terremoto de magnitud 6,8 ha dejado hasta este 13 de septiembre más de 2.900 muertos, miles de heridos y ha causado grandes destrozos en el país. Como ocurre en todas las situaciones de crisis, los bulos y desinformaciones sobre esta catástrofe no tardaron en difundirse. Carmen Mesa, de Maldito Bulo, la tensión del momento como estos hace todavía más difícil distinguir lo que es real de lo que no lo es. Lo comprobamos cada vez que hay una situación de emergencia. Habitualmente circulan muchas imágenes de lo sucedido y en este caso se han difundido vídeos descontextualizados que no tienen relación con el terremoto que ha sacudido la cordillera del Atlas. Por ejemplo, hay varios vídeos de edificios derrumbándose que circulan junto a mensajes que lo sitúan en el momento del terremoto, pero no lo son. Uno es de 2020 y otro de 2022. Aunque sí son de Marruecos, son de un momento y de un lugar distintos a donde ocurrió el terremoto. Concretamente son de Casablanca en esos 2 años. En este caso sí que se grabaron en Marruecos, aunque no tienen nada que ver con el terremoto actual. Pero también hemos visto imágenes grabadas a miles de kilómetros que se comparten como si hubieran sucedido en el país vecino. Hemos identificado unos cuantos vídeos como los que dices. El primero que verificamos fue uno en el que se ve a decenas de personas rezando en una mezquita cuando se desencadena el terremoto. Es un vídeo grabado desde una cámara de seguridad, pero desde Siria, nada que ver con Marruecos. Tenemos que recordar que ese país también sufrió un terrible terremoto en febrero de este año. Este fue el primero, pero el primero de muchos porque nos han intentado colar más vídeos fuera de contexto. Uno de ellos es el de un rescate de un bebé recién nacido que estaba aún con el cordón umbilical enterrado en la arena. Vamos a escucharlo para ver si el sonido nos da alguna pista de si es o no de Marruecos. El idioma en el que hablan en el vídeo ya nos puede dar alguna pista. No es Darija, el árabe de Marruecos, porque esto no sucedió allí, sino que es el rescate de un bebé recién nacido en India. Lo sabemos porque hemos encontrado otros vídeos del momento que publicaron periodistas en sus redes. El vídeo es actual, el bebé fue encontrado con vida el 9 de septiembre en la aldea de Bulandar y según contaron las autoridades locales, el bebé se encuentra en buen estado, aunque aún están investigando el suceso. Cuando hay un terremoto o algún desastre natural, todos mantenemos la esperanza de que haya personas encontradas con vida entre los escombros y con esto también nos cuelan bulos. En cualquier caso, siempre es una buena noticia que rescaten a un bebé con vida. Por supuesto. Y volviendo al terremoto de Marruecos, los desinformadores suelen usar este tipo de situaciones para hacernos creer teorías sin aportar ninguna prueba. Este caso no ha sido una excepción y ha vuelto a suceder. Están difundiendo vídeos en los que vemos relámpagos supuestamente antes del terremoto. Con esto intentan hacernos creer que el temblor ha sido provocado. Una teoría que ya hemos desmentido en otras ocasiones cuando se han producido otras catástrofes. En este caso se ve como un relámpago chocaba supuestamente contra el suelo de Marruecos antes del terremoto. Vamos a escuchar cómo suena el vídeo que se ha difundido. No sé, pero a mí me da que no suena muy real. Y tiene una explicación, porque ni es real ni mucho menos de Marruecos. Se trata de un vídeo generado con ordenador por un creador de contenido que lo publicó en 2020. Con todas estas imágenes manipuladas o fuera de contexto que han circulado sobre el terremoto de Marruecos, nos queda muy claro que hay que poner en cuarentena todos esos vídeos y fotos que nos llegan en situaciones como esta. Y sobre todo comprobar que sean reales antes de compartirlas. Efectivamente. Y otra cosa que también debemos poner en cuarentena son las cadenas de WhatsApp que circulan sin aportar fuentes o prueba alguna de lo que dicen. Estos días hemos visto cómo se ha compartido muchísimo un texto que dice que se está intentando hackear nuestros móviles con fotos del terremoto. Pero no debemos preocuparnos, ¿no, Carmen?
No, porque es un bulo. Para quien no lo haya recibido, hablamos de un mensaje de WhatsApp alertando de que supuestamente circulan unas fotos del terremoto de Marruecos en un archivo que se llama Ondas Sísmicas CART, que en realidad sería un virus informático capaz de hackearte el móvil en 10 segundos. Una cadena que además está escrita con faltas de ortografía, pero no hay ni rastro de este supuesto archivo ni del virus en cuestión. El INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos ha dicho que este tipo de mensajes suele ser un bulo. Y tampoco es la primera vez que circula un texto parecido. No, la misma cadena ya se ha difundido otras veces y lo único que cambia es el nombre del supuesto archivo. En los últimos días la atención de la sociedad ha estado puesta en Marruecos, pero no solo, también en la cesta de la compra. ¿Por qué el precio del aceite de oliva en España ha subido tanto en tan poco tiempo? Es la pregunta que se hace toda persona que va a comprar al supermercado y se encuentra con que el precio del aceite es 2 o 3 euros más altos que al principio del verano. Natalia del Cerro, ¿cómo se explica esto? La respuesta es más sencilla de lo que en un principio puede parecer. Hay varios factores que hacen que el aceite de oliva haya subido tanto. Uno es la sequía y otro el funcionamiento del mercado del aceite. Empecemos por el primero. Si llueve menos, habrá menos aceituna y por lo tanto menos aceite para la demanda. Claro, esto se explica con mucha gente queriendo aceite y pocas aceitunas, ¿no? Exactamente. Además, al precio del aceite también hay que sumarle los gastos de producción. Como los campos han sufrido una época sin lluvias, los olivos se han mantenido con riegos. Esto supone un gasto extra de agua y con los gastos de fertilizantes, la energía o el transporte es uno de los motivos que explican la subida del precio. Está claro que si llueve poco, menos de lo necesario, habrá poca aceituna para producir aceite. Pero ¿cuándo sabemos que vamos a tener poca aceituna? Para saber esto es importante conocer los tiempos de floración de los olivos y cuándo se produce el aceite. Hemos pedido a varios expertos que nos explicasen este proceso. Esteban Carneros, responsable de Relaciones Corporativas de DECOP, nos cuenta que el olivo florece en primavera. En ese momento es cuando los agricultores saben si habrá mucha o poca aceituna. El fruto ya maduro se recoge en septiembre y en octubre comienza la producción del aceite de oliva. Vale, entonces con esto que nos cuentas, Natalia, ¿de cuándo es el aceite que hemos estado consumiendo en verano? Muy buena pregunta. Al producirse el aceite en octubre, el que hemos estado consumiendo y el que se vende en los supermercados es de la campaña anterior, también afectada por las sequías. Vamos, que para hablar del aceite de ahora hay que mirar bien para atrás. Y aclarado esto, hay otra duda que hemos visto mucho en redes sociales, y es que varios usuarios comparaban el precio del aceite de oliva de España con el de otros países como Irlanda o Suiza. Así es, escuchamos a una persona que vive en Suiza comparando el precio de allí con el de España. En este caso, un emigrante suizo, ustedes estén pagando a 10-11 euros el litro y nosotros, ahí lo tenéis, el aceite puro de oliva, aceite y barra de Sevilla, España, lo estamos pagando a 6,90. Alguien que está en España, donde se produce este aceite, no entenderá que en el extranjero sea más barato. ¿Por qué hay esas diferencias de precio, Natalia? Los expertos nos dicen que estos países suelen hacer una compra de aceite de oliva en grandes cantidades y con mucha antelación, es decir, cuando el precio aún estaba barato porque las sequías no habían afectado a la aceituna. Los envasadores y distribuidores establecen acuerdos con precios fijos. Carneros asegura que cuando estos países vuelvan a comprar aceite, el precio se incrementará el doble. ¿Por qué en cada generación hay más homosexuales y transexuales? En la generación Z, 1 de cada 6 adultos son LGBT y el número sigue en aumento. Así comienza un TikTok que intenta buscar en la ciencia alguna explicación de por qué existe gente homosexual o transexual. Esta persona dice que cada vez hay más gente que se identifica del colectivo LGTBI. José Luz Zafra, de Maldita Ciencia, ¿y esto es así? Pues Natalia, es complicado saberlo con una evidencia precisa de si realmente hay más personas del colectivo. Lo que sí que es cierto es que hay más personas que declaran abiertamente su orientación o identidad sexual, pero eso no significa que haya más respecto a generaciones anteriores, solo que hay menos miedo en hacerlo y eso es una buena noticia. Pero esto no es lo único de lo que vamos a hablar hoy, ni siquiera es lo único que trata el TikTok que escuchábamos al inicio. Hemos estado buscando narrativas desinformadoras que buscan alguna explicación científica para atacar la homosexualidad o para buscarle una justificación. Por ejemplo, esta de aquí. Por ejemplo, las plantas que consumimos tienen fitoestrógenos,
fitoestrógenos, que es un compuesto que ha ideado la naturaleza para controlar que los herbívoros no extingan esa planta de comerla demasiado. Los fitoestrógenos consiguen este objetivo con dos mecanismos, o bien esterilizando el animal o bien cambiando su orientación sexual. Estos fitoestrógenos están en muchísimas plantas que también consumimos los humanos. ¿Hay algo de cierto en esto que dice? En absoluto, y es algo que ya desmentimos en Maldita Ciencia en 2019. Trabajos científicos han concluido en varias ocasiones que no hay efectos significativos en nuestro organismo por comer fitoestrógenos. Lo que sí te puedo confirmar es que los fitoestrógenos suelen ser un objetivo típico de estos discursos desinformadores homófobos. Vale, ¿a qué te refieres con eso de típico? Pues que estos discursos siempre buscan alguna supuesta sustancia que esté en la naturaleza, la presentan como tóxica y que hace daño al organismo. Esto no tiene ningún sentido. Ni los fitoestrógenos son tóxicos ni la homosexualidad es un daño o un problema para la salud. Y hablando de problemas para la salud, también hemos encontrado otra narrativa que vincula una enfermedad como origen de la orientación sexual. Esa relación entre orientación sexual y enfermedades ya me suena de antes. Pero, José Lu, ¿qué dice la ciencia? ¿Una enfermedad puede provocar que la persona cambie su orientación sexual? Con la evidencia científica que tenemos en la mano a día de hoy, no es posible. Lo que nos hemos encontrado es una narrativa que dice que la homosexualidad está causada por una infección de parásitos y que si se recibe tratamiento contra esta enfermedad, una persona dejará de ser gay. Me di cuenta de que estaba libre de la influencia de cualquier parásito o parásitos que me hacía pensar o actuar como si fuera gay. Me di cuenta de que nunca fui gay. Dice que eran esos parásitos lo que le hacía ser gay. ¿Pero esto de dónde viene? ¿Tiene alguna base? Viene de una persona que dice haber sido gay durante 30 años hasta que comenzó a tratarse una infección parasitaria llamada toxoplasmosis. Hay unos estudios muy locos, muy limitados, antiguos y que no se han podido replicar por otras investigaciones que dicen que la toxoplasmosis puede cambiar el comportamiento humano. Estos estudios son los que se usan en esta narrativa para intentar darle credibilidad, pero no se sostienen con la evidencia científica disponible. Vamos a hacer hincapié en eso, que ninguna de las narrativas sobre el supuesto origen de la homosexualidad que nos traes se sostiene con evidencia científica. Pero, José Lu, ¿la evidencia científica dice algo sobre el origen de la orientación sexual? Pues históricamente Natalia ha intentado buscar alguna especie de marcador biológico que determine si una persona va a ser hetero, gay, bi o cualquier otra orientación. Eso es lo que se conoce como biologicismo, la creencia de que todos los rasgos de los seres vivos tienen una explicación biológica. El problema de esto es que la orientación sexual es algo demasiado complejo, algo que ya asumen además los investigadores actuales, y la postura más consensuada es que la sexualidad es algo influido por aspectos socioculturales, ambientales, genéticos y hormonales. Y seguiremos pendientes de la actualidad en Marruecos. También tenemos el ojo puesto en Libia. Ya sabes que puedes leer todo en maldita.es. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Muchas gracias a mis compañeros de maldita.es por las investigaciones y a mi compañero Alejandro Castroverde por darle forma a este podcast. Hasta la semana que viene.